Ser Podcast. El cine en la Ser con Pepa Blanes. El cine es un arte que engloba otras muchas artes, la fotografía, el teatro, la música, pero sobre todo la literatura ha sido la gran influencia de la cinematografía moderna. Entre el cine y la literatura hay desde el principio de los tiempos del cine, que es más moderno, una relación muy intensa, hasta el punto de que con frecuencia se habla de cine literario o de literatura cinematográfica, ¿no? Historias y adaptaciones que pasaron de las páginas impresas a cobrar movimiento en una pantalla de cine. Adaptar es todo un arte que empieza con el guión. Una película, el guión de una película digamos convencional de tiempo, las películas de hora y media, que es este caso, ¿no? No se parecen a las novelas, se parecen a los cuentos. Es decir, la estructura de un guión de hora y media es un cuento, no es una novela. Y esto es lo más difícil. Cuando se traslada a una novela que es larga, que es más de hora y media, la cuestión es ¿qué elimino? O sea, ¿qué sacrifico? ¿No? ¿Qué sacrifico que no sean muros de carga? Porque claro, hay guionistas que llegan y tiran un muro de carga y se viene todo abajo, ¿no? Y entonces una de las cosas increíbles es que han hecho con esta novela mía, que tenemos la fortuna de que tampoco es un novelón de 500 páginas, ¿no? Es que han podado allí donde se podía podar, respetando los elementos estructurales. Es decir, no se han cargado ningún muro de carga, no se han metido en los cimientos, y han convertido el guión en un cuento. Juan José Millás es uno de los escritores más importantes de la literatura actual. En sus novelas conjuga el humor, el thriller, el drama, la crítica política y social y hasta un cierto costumbrismo. Es el escritor de La extrañeza, cuya obra siempre tiene un gran valor simbólico tras una aparente sencillez. ¿Usted pensó, Damián, que podía quedarse en la casa así, sin más? En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia, sobre esa pareja. Venga, María. Voy. ¿Tú has venido ya a casa? No, ¿por qué? Porque pensé que habíamos dejado los platos sin lavar y están limpios ahora. ¿Has sido tú? Desde la sombra es una novela post-crisis económica. Millás la publicó en 2016, cuando Lehman Brothers ya había quebrado, cuando España había tocado fondo y el paro en nuestro país era un drama absoluto. Yo soy una buena persona. De hecho, ser una buena persona me ha alejado del mundo. Usted, por supuesto, no tenía ni idea de lo que le esperaba aquel día al llegar al trabajo, ¿verdad? Pues si lo pueden colocar ahí, contra el otro armario. Justo delante de ese. Los productores Gerardo Herrero y Mariela Besubeski vieron en esta novela material suficiente para una gran película. Quizá la trama de la novela es ya una gran metáfora visual que podía funcionar bien en la gran pantalla. Un hombre dentro de un armario asistiendo a la realidad de una familia burguesa disfuncional. Eligieron a Félix Vizcarret como el autor que debía llevar esa novela al cuento filmado. Y así lo ha hecho. No mires a los ojos es el resultado. No mires a los ojos de la gente, me da miedo, siempre mienten. No salgas a la calle cuando hay gente, y si no vuelves, y si te pierdes, y si te pierdes. El director ya había adaptado a dos grandes novelistas. En Bajo las estrellas adaptó a Fernando Aramburu, a cuyo universo volvería años más tarde al dirigir varios capítulos de la serie Patria, y en Vientos de La Habana adaptó al escritor cubano Leonardo Padura. Tres grandes escritores, cada uno con su universo muy particular, muy bien definido, muy bien trabajado a lo largo de mucho esfuerzo, talento. Y qué puedo decir yo, que es un enorme regalo. Ahora acaba de lograr un hecho casi mágico, o al menos poco frecuente, que la adaptación cinematográfica guste al autor de la novela. Es más fácil mejorar un guión malo que estropear un guión bueno, ¿no? Pero además era difícil que lo estropeara Vizcarret, porque Vizcarret primero es co-guionista y segundo es un tipo con un talento cinematográfico muy grande. Y es que a Millás no siempre le ha pasado esto.
Y yo he tenido algunas experiencias con el cine, menos de las que me habría gustado, pero han sido en casi todas un desastre. Y entonces esta es la primera que yo considero exitosa, porque me ha gustado muchísimo esta película. Ya me gustó el guión porque tuvieron la gentileza de pasármelo, no porque tuvieran la obligación, porque cuando yo firmé el contrato, bueno, pues se ponía que, en fin, que me pasaría el guión, pero que a película, yo siempre he pensado que si tú decides vender tu novela a una productora, pues tienen que hacer con ella lo que quieran, te guste o no, ¿no? En este episodio especial, en colaboración con Tornasol Media, vamos a ir abriendo las puertas de un armario mental y físico para conocer cómo se hizo esta película. La adaptación, el reto de poner imágenes al universo de Juan José Millás. Es un reto muy apetecible. Yo creo que el mundo de Millás parte siempre de lo cotidiano, de lo concreto, de lo cercano, y siempre parece que es... Y a partir de algo que nos podía haber sucedido un día cualquiera, logra dar un pequeñito giro que aparentemente no es tan trascendental, a partir del cual te introduce en otra realidad más cercana al surrealismo, más cercana al suspense, al misterio, con ese humor absurdo tan maravillosamente original de Millás. Pero todo se desencadena de algo muy cotidiano, muy que nos podría pasar a nosotros cualquier día, ¿no? Y en el caso de No mires a los ojos, pues sí, surge de eso, de una de esas personas que estamos acostumbrados a verlos, o de dependiente de una tienda o en un taller de reparación, alguien así un poco que diría, un poco gris, un poco parece huraño, un poco solitario, que ves que no va a tener miedo de dar ese pasito que aparentemente es muy pequeño, pero que te coloca en el otro lado del espejo, haciendo un poco símil con Luis Carlos. No mires a los ojos cuenta la historia de Damián, un carpintero que acaba de ser despedido tras 20 años trabajando en la misma empresa. Su reacción furiosa lo lleva a salir corriendo y a esconderse en el primer sitio que encuentra al salir del taller, un armario cargado en una furgoneta que acaba en casa de un matrimonio que vive con su hija adolescente. Pensé que lo hacía por algo. Nada era casual. ¿Y si me lo pillan mis padres, qué les digo? ¿Tienes miedo? No. No me mientas. Para, Raúl, de verdad, ¿vale? ¿Alguna vez te has imaginado qué pasaría si se muere tu mujer? Tú sí que estás mal de la cabeza, Paulito. Damián decide permanecer escondido allí y participar en la vida de esa familia como un ente en la sombra. Allí descubre que algo falla en esa pareja y que algo no va bien en esa familia. Quizás hay un problema de comunicación, quizás hay mentiras y secretos entre ellos. Ya no sé qué es verdad y qué son imaginaciones mías. ¿En qué piensa, Damián? Esto está sucediendo. Y termina manteniendo una relación casi fantasmal con la mujer de la casa. Al principio, cuando empecé a notar tu presencia, pensé que me estaba volviendo loca. Pensé que había una parte de mí que hacía las cosas de la casa para que la otra pudiera creer en fantasmas. Es una premisa un tanto surrealista que se le ocurrió a Millás, y él tendría que decirnos en qué momentos logra él ver la realidad desde el otro lado del espejo, como me gusta a mí pensar, ¿no? Que lo ve lo mismo pero desde otro prisma. ¿En qué momento se le ocurrió eso que parecía tan surrealista y que luego la humanidad, digamos, de algún modo hemos experimentado todos en nuestras propias carnes? Pero entronca también no solo lo de estar viendo la realidad desde otro lugar, sino también esa cosa que a veces necesitamos todos o que sentimos todos de desear desaparecer, ¿no? Decimos, es que unas ganas de desear desaparecer del mundo. O a veces también que vemos algo desde una ventana, vemos otra familia, vemos otra vida y decimos, ¿cómo sería la vida
si pudiera meterme dentro, ¿no? ¿Cómo será la vida ahí dentro de esa ventana cálida, dentro de esa casa? Luego siempre con la compasión que tiene Millás y que también tiene Félix, con la mirada que tienen, que te llevan, y de repente cuando estás juzgando a un personaje y ya has decidido que moralmente tú no harías eso, ¡pum!, te pega un mandazo y de repente todos entiendes a todos, todos son normales, todos los podemos conocer o incluso podemos ser nosotros, con un extra, con un poquito de Millás. En este caso es que me pasó en el guión, y ya en guión me dejó asombrado por lo bien armado que estaba. No tanto porque respetara esto que se dice, que respetara el espíritu de la novela, porque yo pienso también una cosa, y es que si un guión cinematográfico o una película no respeta en absoluto la novela de la que procede, pero es buena película, ¿qué más da? ¿Qué más da? O sea, si esa novela les ha servido para inspirarse, claro, el problema es cuando la película es mala, ¿no? Entonces ahí ya no. Pero si la película es buena, ¿qué más da? No tiene nada que ver, dices, no tiene nada que ver con la novela. Se ha separado tanto que apenas rescata, pero me ha inspirado. Pues qué bien haber inspirado una gran película, ¿no? Juan José Millás fue muy generoso y confió. No podemos después ha hecho fan, que no es normal, ¿sabes? De la película que se ha visto muchas veces, sí. Y no para de verla y está encantadísimo, que eso no siempre ocurre, claro. Dame puertas abiertas, camas deshechas, pasos perdidos, silencio en la piel. Dame puertas abiertas, camas deshechas, quítame el sentido, dame la razón. Los personajes y los protagonistas de No mires a los ojos. Hemos hablado del guión, hemos hablado de la película, pero ¿cómo está Paco León? Sí. ¿Cómo está Leonor Wadling? ¿Cómo está Juan Diego Boto? O sea, es que, bueno, yo me quedé asombrado. Claro, son muy buenos todos, ¿no? Dame puertas abiertas, camas deshechas, pasos perdidos, silencio en la piel. Paco León es ese hombre en paro, herido y roto, pero convertido en un boyer en esa nueva casa donde ha llegado. Es el primer papel dramático del actor. Es un encierro elegido. Él no está tan encerrado como que decide encerrarse. Los confinamientos también, esto que vivimos en la pandemia, era un poco obligado, pero este es un poco elegido y también nace un poco de la necesidad de alejarse del mundo, y yo creo que todos compartimos esa fantasía de decir, de ser nada, de desaparecer un poco, o de la invisibilidad, que yo creo que cuando siempre te proponen de qué superpoder te gustaría tener, el más codiciado es la invisibilidad, y yo creo que eso es con lo que se topa Damián. De repente puedo ser invisible y puedo cumplir esas dos fantasías de espiar una familia o vivir otra vida y a la vez desaparecer. El hombre del armario es como muy simbólico, ¿no? Se ha usado mucho en literatura, está muy presente, digo, no solo mucho en la literatura infantil, en Narnia y en Harry Potter, y, o sea, es una cosa simbólica como de máquina del tiempo muy... De puerta a otros mundos. Sí, y lo que pasa es que yo creo que tiene el superpoder de la invisibilidad, este personaje, pero también de la acción. O sea, no es que sea solo un testigo, no es la ventana indiscreta, donde él no puede realizar acciones que cambien la cotidianidad de esa casa. Es que encima de ser invisible puede manejar. Leonor Wadling, Alex Brendemul, María Romanillos forman la familia burguesa que se resquebraja entre ansiolíticos, depresiones, engaños y silencios. Mira. ¿Ves estas marcas? Son las marcas de altura desde que tenía 5 años hasta que cumplí 10. ¿Y estas otras son las de...? Las de mi hermano Jorge, sí. Bueno, los actores yo creo que observamos por
por estudio, como los entomólogos, porque nos autoestudiamos, hacemos antropología interior y entomología exterior. Los directores, que encima en esta película está Félix Vizcarret, pero están Paco León y Juan Diego Boto, que también dirigen, yo creo que son más voyeur, son más el personaje protagonista de esta película, porque miran, pero también pueden jugar e intervenir con las fichas. Pero hay una cosa también, o sea, que es muy eficaz y que te atrapa todo el tiempo, es que lo van a pillar. O sea, quiero decir, como diciendo, esto no va a aguantar, es que lo van a pillar, en cualquier momento lo van a pillar. Y tú, que te sientes cómplice de esa cosa de tan infantil y tan primaria, lúdica, de cuidado, Ay. que me descubren, de repente te escondes y eso tiene una tensión que es que lo van a pillar. Se mete en el armario en su chándal porque está... Es que los personajes lo creamos entre un equipo, ¿sabes? El actor hace una cosa, pero muy dirigido, y después el maquillaje, peluquería, el vestuario, entre todos hacemos el personaje. Y con Nerea hicisteis casting de chándales. Y ese zip de bedel de colegio, ¿sabes? Pero la verdad es que yo que lo veía, fue muy bonito ver el trabajo de Paco desde muy cerquita. Yo creo que la gente se va a sorprender mucho con el trabajo que tienen, con este personaje y con verle así, porque yo creo que mucha gente no te ha visto. Con una barriga que no es falsa, no hay ningún tipo de prótesis. De prótesis ni nada, todo es... ¿Engordaste para el papel? No, solo me relajé. Ni siquiera. No, pero realmente es muy alucinante, y yo conozco a Paco y hemos coincidido. Nunca habíamos trabajado juntos, hemos hecho un anuncio, cosas, pero las cosas. Pero verte preparar con Nerea y cómo ibas, yo le veía mirarse al espejo y como Paco trabaja mucho desde el cuerpo, es un actor muy de cuerpo, y cómo iba convirtiéndose en este personaje, y se convirtió en este personaje, o sea, yo veía a otra persona, ¿no? Sí, se le cambiaba hasta la postura de la espalda y la barriga, como él bien ha dicho, y como miraba, ya no miraba de una mirada recta, sino claro, una mirada un poquito torva del personaje. O humilde, ¿Tú te acuerdas también, esa especie de juego que hacías con tu columna vertebral que se convertía como un signo de interrogación? Porque decías, no, es que yo me acuerdo que tenías algún referente familiar y tal, y decías, no, porque es esto y tal. No, Damián está desde aquí. Es alucinante. Me divertí mucho, la verdad es que era divertido. Y también era un reto interpretativo, no solo por el género, que también te lleva a otros tonos que no estoy tan familiarizado con ello, porque lo que más he hecho es comedia. Un comicastro, dile. Un comicastro. Pero sobre todo también recuerdo cuando estuvimos haciendo casi una semana entera de escuchas. Qué bueno. O sea, una parte muy importante del personaje es que está escuchando cosas, y normalmente pues estás metido en un armario donde no está pasando nada de lo que se supone que está pasando. Entonces son matices, ¿sabes? De súper pequeños, que yo tenía mucho miedo con eso, ¿sabes? Y sí, el 99% de esto, o sea, me parecía que estaban como, o sea, que estaban ahí como, que explicaban un poco el personaje, ¿no? Y luego cómo está rodado, te mete. O sea, yo tuve una sensación viendo la película, y he leído el guión y la he rodado, pero el trabajo con el sonido, por ejemplo, el trabajo del sonido es maravilloso, cómo te va, aunque te resistas, te acaba llevando al ritmo que va la película, al ritmo que va la historia, al ritmo que van los personajes, y yo creo que todo eso era muy difícil y está súper conseguido. La señal de reír, nos reímos todos a la vez. Cuando se haga la señal de aplaudir, aplaudimos todos a la vez. ¿Entendido? La televisión, el multiverso e Iñaki Gabilondo. Todo el mundo sentado. Luego haremos la pausa para el baño, yo os aviso, ¿verdad? Por favor, todo el mundo sentado. Silencio. Vamos a empezar, gracias. Sí. Dime, Juanjo, sí, te escucho. Estamos terminando maquillajes y últimos retoques, sí. Sonido listo. Vale. Cuando digas. Ok. Todo listo. Entramos en 20.
Vamos a detenernos aquí, Damián. Porque la pregunta es evidente. ¿Qué sintió en ese momento? Usted está ahí debajo de la cama. ¿Qué sintió? Curiosidad, creo. En ese momento me interesó lo que escuché sobre esa familia, sobre esa pareja. Está tan escrito desde la primera persona que él no tiene mucha necesidad de explicarse al resto, tiene necesidad de explicarse así, a él mismo, vamos, que está ahí de... Y entonces en la película hay estas dos realidades, un poco más metafísica y un poco más interior, y la real, y con eso juega también, ¿sabes? Que nunca sabes si en cuál estás. Que eso también, sí, no sé, me parece bastante moderno también en el sentido de desde ahora se conviven muchas realidades, ¿sabes? El multiverso está... Sí, es muy de Millás jugar también eso con la realidad, los diferentes planos de realidades o aquellos donde el proceso mental del personaje afecta también a la realidad o se convierte en parte del relato. El proceso mental que está pasando el personaje se convierte en parte de eso, en parte de una historia, es parte de la historia muy importante, cómo lo ve ese personaje, ¿no? Y también permite expresarse al personaje, a Damián, porque si no... Claro. Tendría 2 frases, creo que en toda la película. Sí. Claro. Y algunas acciones y miradas, ¿sabes? Pero no se explica muy bien de dónde vienen las cosas o qué piensa y ahí sí se puede expresar en ese otro plano. Pero bueno, lo que sí que vemos como espectadores desde el principio es que esta hazaña que emprende nuestro Damián, nuestro protagonista, es, digamos, llega a una magnitud tal que se convierte en una especie de libro de caballería. ¿Y qué son los libros de caballerías que criticaba, ¿no?, el Quijote? ¿Ahora qué sería, no? O sea, lo que criticaba Cervantes sería ahora, bueno, pues sería un programa de televisión sensacionalista. Era un poco eso, ¿no? Donde el gran cantar de gesta a día de hoy para la cabeza de Damián, ¿dónde sería? ¿Dónde tendría cabida? Pues eso, en un programa de televisión. La película también tiene una dimensión más surrealista, en la que el personaje habla con 2 periodistas. La televisión y los medios de comunicación aparecen como agentes sociales capaces de moldear los comportamientos de la sociedad. La televisión impregna todo, porque la televisión está en todas las casas, ocupa un lugar de privilegio, es como un altar frente al que todo el mundo se sienta. Y es una atmósfera y está lanzando mensajes continuamente. Es decir, en la televisión, por eso te digo, es el agua de los peces, es la atmósfera, ¿no? Y naturalmente que estamos súper influenciados por la televisión, pero no notamos porque es la atmósfera, es como oxígeno, respiramos y no lo notamos, ¿no? Un presentador sensacionalista y de éxito y un periodista con rigor que hablan con el protagonista de su situación dentro de un armario. Si mi padre me viera en este programa se moría de la vergüenza. ¿Eso? Para él esto era telebasura. El que le gustaba a él era Iñaki Gabilondo. Eso sí. Pues me temo que Iñaki no va a poder venir. Se va a tener que conformar conmigo. ¿Sí? Juan Diego Boto y, atención, Iñaki Gabilondo son los 2 periodistas, el bueno y el malo. Si quiere que toque esos temas, desde luego está confundido. Será mejor que vuelva a hablar con su amigo Sergio Kane. Pero... No. Yo a Iñaki me pasé en la novela cuando ya estaba publicada. Por si acaso. No me quería arriesgar. Hiciste bien. No me quería arriesgar a que no quisiera salir en la novela. Y me gustó mucho. Y luego en la película creo que no me pueden dar el Goya a actor revelación, bueno, porque hace de sí mismo. Bueno, pero como nunca ha estado escrito, a lo mejor creo que hay un tecnicismo que es que si haces de ti mismo no puedes, ¿no? Y como él hace de sí mismo, pero si no, se lo merecería, porque está estupendo y además tiene un papel largo. Sí, no, porque no solo aparece como en otras películas que ha aparecido haciendo el informativo, ¿no? Es que lee el guión. Aquí hace un papel largo y está estupendo. Ay, a mí yo me lo pasé súper bien. Exacto. Me pareció un compañero de los más divertidos que he tenido nunca.
y se le daba especialmente bien, Bien, me ¿verdad? parecía. Exacto. Haciendo de Iñaki lo hace bien. Bueno, haciendo de Iñaki, pero es que es muy difícil. O sea, Sí. hacer de Iñaki entre comillas, ¿eh? Claro. Es muy difícil. Con hacerlo. frases que él nunca diría y con situaciones donde de repente... cercanas a lo Es el surreal. Iñaki de Millás, Sí, no es sí. Iñaki. Es una especie de Dios que tú, si piensas en alguien para interpretar a Dios, pues Iñaki está bastante bien, ¿sabes? La película aborda diversas cuestiones. Para empezar, una que conecta con la esencia de lo que es el propio cine. Nuevo género para contar esta historia que, como decíamos, arranca en la esfera literaria. Es el placer de mirar, el placer escópico, algo que conecta con los espectadores que se convierten a su vez en ese personaje de Paco León desde su propia butaca del cine. También analizar la vida de cualquier persona anónima, ¿sabes? Tú puedes fantasear con que eso tenga cabida en un diario de Patricia o en un... ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Las vidas son... ¿sabes? Depende de quién las cuente, también tienen un interés o un enfoque u otro, ¿no? También el poder de la televisión, elemento fundamental de la sociedad actual, la sociedad del espectáculo, la sociedad donde todo está medido por la opinión de los medios de comunicación. La televisión como canal que juzga a los individuos, que les da voz y que los devuelve al silencio, como hace Juan Diego Boto con nuestro protagonista. Probablemente de cualquier pequeño acontecimiento tiene esa doble lectura. Una parte más cómica de nuestras vidas, de nuestros tropezones, de nuestras luchas inútiles, y también una parte más trascendental, psicológica, metafísica. Y una parte más fácil también, ¿no? Como más, lo primero que te viene es un talk show así medio berreta, pero si le prestas un poco de atención a lo que quieres hablar, acabas yéndote a la clave. No acabas en tómbola. Pero también No mires a los ojos puede ser leída como una metáfora de la incomunicación en nuestros días. Incomunicación dentro de la propia familia que ya no funciona como funcionaba antes, que se acaba y que se transforma, pero donde permanece la sensación de querer pertenecer a un núcleo familiar, el que sea. ¿Por qué no nos calmamos y nos explicas quién es Raúl? ¿Pero qué te importa eso? ¿Por qué te tienes que meter? No lo entiendo. Bueno, mi vida, porque yo quiero saber por qué dice que tu padre está loco. Que no he hecho nada. Vale, papá, y si no has hecho nada, ¿por qué Raúl ya no quiere hablarme? Mira, yo no sé quién es Raúl. Pues mira, papá, Raúl es lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿vale? Vaya, qué bien. Mira, te odio, ¿vale? Te odio. Y por supuesto está la desolación en el mundo capitalista. Estamos instalados en un neoliberalismo atroz. Estamos instalados en lo que yo lo llamo el capitalismo exagerado, que en fin, que es una forma de capitalismo que es atroz y que además es muy autodestructiva porque puede acabar con el capitalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos, no hay ningún peligro de que alguien que toque ese asunto en una novela o en una película envejezca de aquí a un tiempo, porque no tiene pinta, porque no hay voluntad ni política ni económica de poner coto a ese liberalismo. Más de la mitad de todos mis sueños nunca pasarán. Más de la mitad de toda mi esperanza nunca acabará. Hay una definición de cuento que a mí me gusta mucho, que se refiere además al cuento policíaco, y esta película tiene algo de thriller también, ¿no? Que dice que en ese tipo de cuento todo debe conducir hacia un instante único, aquel en el que el efecto se produce y el lector siente la más honda satisfacción, ¿no? O sea, si te das cuenta, podría ser la definición de un orgasmo. En un orgasmo, todo lo que no conduce a ese instante único sobra, estorba. Si suena un teléfono, si llaman a la puerta, todo eso. En una novela pueden llamar a la puerta. Puede sonar, pero en un cuento no. Y en un cuento todo está dirigido hacia ese instante único, y por lo tanto todos los materiales tienen que estar engarzados de manera
que no se pierda energía por ningún sitio para llegar hacia ese instante. El instante también de disfrutar una novela en el cine. Espero que el espectador sienta lo mismo que yo, que es una gran película, ¿no? Porque el cine va más allá del placer visual. Que se ha olvidado del placer que es ir al cine, que cuando vas de repente dices, ostras, es verdad. Es increíble esto. Es como cuando hace mucho que no tienes sexo, que de repente follas y dices, ¡wow! ¿Cómo me había olvidado? Qué bonita metáfora. Sí, te la voy a copiar. No mires a los ojos se estrena en las salas el próximo 4 de noviembre. Pero si no has leído el libro, ¿qué cuentas y qué no cuentas? No lo sé. Bueno, el principio, para mí el arranque, yo no conozco, o sea, yo ya he probado, he demostrado, ¿sabes? con mis amistades, que si cuentas el principio de dónde nace la cosa, ya estás enganchado. Sí. O sea, si tú a un tipo que por casualidad que tiene un brote al perder su trabajo violento y huye de una manera como casi bochornosa de una cosa que ha liado y se esconde en una mudanza en un armario, que unos trabajadores lo llevan a una casa y de repente se ve encerrado dentro de una casa y decide convivir con esa familia. Te lo decía, digo, esto parece que no aguanta o que no va a aguantar, pero sí, y ahí empieza la película. De repente te conectas con películas como Parásitos o La vida de los otros, gente que, o sea, que de repente hay alguien como Los Diminutos. Sí. Creo que ya estoy rozando la locura, pero me da igual, porque más de la mitad de toda mi vida la voy a olvidar. Pero tú tendrás un espacio en mi cerebro hasta el final. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.